Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva frutos lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, aquí el Señor nos está hablando y toma una parábola para dar una enseñanza, amén, acerca de una vid. Él es el agricultor, Él es el sembrador, amén. Él es el labrador y Él es el que planta esa vid. Encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 5, donde también Dios ha plantado una viña. Es decir, esto es en el Antiguo Testamento. Lo que hemos leído, el texto que leímos, pertenece al Nuevo Testamento y ese texto nos habla de Jesús. Pero aquí nos está hablando de una viña que Él plantó y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, Isaías capítulo 5, voy en el verso 2, y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Hasta ahí. Y cuando vemos que el Señor edifica, cultiva esta viña y pone allí una buena semilla para cultivar buenas uvas, pero cuando después de que la ha cultivado y la ha cercado y ha puesto allí una torre y la ha vigilado para que ningún animal viniese a dañar o alguien que viniese a hurtar o a dañar el cultivo, la cuidó tan bien y se esperaba que diese buenas uvas, pero cuando va a tomar del fruto, el resultado son uvas silvestres. Las uvas silvestres son ácidas, algunas son amargas y lo que hace, y son nocivas cuando se consumen en cantidad, son nocivas para la salud. Pero ahora el Señor, después de que Él ha plantado esa viña, decepcionado de esa viña con el tiempo, ahora Él planta una nueva viña, amén. Planta ahora una nueva vid y la que había plantado antes era una vid que su raíz y su tronco, podemos decir que se caracteriza por la humanidad del ser humano. Es una viña que depende de lo que el hombre en su humanidad pueda ofrecer o pueda darle a Dios. Amén. Dios ahora entonces, Él planta una nueva viña, amén, y dice la palabra del Señor que esta viña es Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera, porque la otra vid no era la verdadera. Esta vid en San Juan capítulo 15, verso 1 dice que esta vid es la vid verdadera, por lo tanto la otra no era la que se esperaba realmente. Tal vez esa vid que se sembró antes era para darnos una enseñanza, para llevarnos a poder comparar y ver lo beneficioso que es la vid verdadera comparada con la otra que dio uvas silvestres. En la anterior, vid se dependía de lo humano, pero en esta vid se depende de lo divino. En la vid que es Jesucristo, su raíz y su tallo son divinas. Amén. Y entonces la diferencia
de Jesucristo, a diferencia nuestra, es que Jesucristo, o hablando de Dios, Dios es espíritu, amén. Y siendo espíritu, Él participó, dice la palabra del Señor, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, amén. Él participó de la naturaleza humana. Nosotros somos humanos, amén. Nosotros, nuestro medio es el natural y nos movemos y existimos y podemos existir en este plano natural. Lo que pasa es que somos humanos, pero tenemos un espíritu. Dios en su esencia es espíritu, pero participó de un cuerpo, participó de carne y de sangre. Pero nosotros en nuestra humanidad, Dios nos permite participar del Espíritu Santo. Dice la Escritura en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes. Dios ahora nos ha dado el Espíritu Santo y nos hace participantes de su naturaleza y por lo tanto ahora nos capacita con esa naturaleza que nos comparte para que ya no demos uvas silvestres, sino que para que demos el fruto que Él espera de nosotros. Gloria a Dios. Y entonces en el texto que hemos leído de San Juan, en el capítulo 15, la palabra del Señor nos dice y nos habla de unos pámpanos. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, amén. Pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí encontramos que nos está hablando de tres situaciones que caracterizan a un pámpano. El pámpano es la rama de la vid. Amén. La vid es la planta que produce las uvas. Y entonces dice la Escritura que hay unos pámpanos que no llevan fruto. Hay otros pámpanos, ahí nos está hablando de aquellos que llevan fruto, y nos habla de un tercer pámpano que lleva mucho fruto. Y el anhelo, el deseo, el propósito del sembrador, del agricultor, del labrador, es el objetivo que tiene, es que el pámpano lleve mucho fruto. No solamente que lleve fruto, sino que lleve mucho fruto. Gloria al Señor Jesús. Y entonces nosotros, amados hermanos, estamos llamados. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado del lodo cenagoso. Dios te saca de allí, del lugar de desesperación, del vivir allá alejado de Dios, en tinieblas y sin esperanza en el mundo. Dios mete su mano allá en el fango. De allá nos sacó el Señor. De allá, si no te ha sacado, Él quiere sacarte de allá. Si tú estás viviendo en el pecado, Dios quiere sacarte de allá del pecado. Quiere lavarte, amén, quiere limpiarte. Y eso Él lo hace es a través de la palabra. La palabra simboliza o es simbolizada como el agua, porque el agua es para limpiar. Pero también la palabra es simbolizada por el fuego, porque con el fuego es que se purifica el oro. Y nosotros, a través de la palabra, Dios nos ha tomado y ha empezado a obrar en nuestras vidas y ha empezado a limpiarnos, pero a través de escuchar la palabra. Por eso es que es tan importante que usted venga al culto. Es tan importante que usted sea constante a la hora de ir al culto, porque en el culto nunca falta la predicación de la palabra.
Amén. Y usted necesita exponer su vida a la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios es un espejo. Y cuando se te predica la palabra, es como que te ponen un espejo enfrente de ti y entonces te muestra la condición espiritual en la que te encuentras. Y tú allí entonces tu conciencia se despierta y quieres entonces someterte y poner por obra la palabra. Y la palabra entonces tiene el efecto de limpiar tu vida. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice, vosotros, es decir, a los apóstoles, a los discípulos, a los seguidores, a los cristianos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué hay pámpanos que no dan fruto? Sí, ya están en la vid, ya están incrustados en la vid, ya tienen ahora la misma naturaleza, están participando de la naturaleza de esa vid. Es necesario, para tener esa naturaleza, es necesario nacer de nuevo. Para tener la naturaleza de Cristo, es necesario nacer de nuevo, participar de la naturaleza de Cristo. Y la pregunta es, ¿tú ya has nacido de nuevo? Pastor, explíquenos eso. ¿Cómo es que se nace de nuevo? No es el tema, pero haciendo un paréntesis, para nacer de nuevo es necesario escuchar la palabra de Dios con fe. Es necesario, después de escuchar la palabra de Dios, reconocerla, crear un vínculo con esa palabra, degustarla, saborearla, empezar a amar esa palabra de Dios. Y cuando tú estás allí, has creado un vínculo, le estás dando cabida al Espíritu Santo para que Él, de manera voluntaria, tú le abres la puerta del corazón y Él entra allí y junto a la palabra empiezan a obrar y entonces te empieza a cambiar. Ahora entiendes la palabra, ahora sientes deseo de ir al culto. Antes te costaba porque decías, es que ir un domingo a culto es mejor quedarme descansando, es mejor quedarme atendiendo a los niños, es mejor quedarme arreglando la casa, es el único día. Pero claro, ahora que el Espíritu Santo está obrando, tú dices, no me puedo quedar en casa, yo necesito irme al culto, porque si no voy al culto, siento que algo me falta, necesito ir a adorar a Dios, necesito ir a darle a Dios lo que tengo en mi corazón, esa gratitud, el deseo de expresárselo, de su presencia en mi vida. Necesito ir al culto a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para mí. Y entonces empieza, ahí ya está obrando y algo está sucediendo en tu corazón. Y hay cosas donde empiezas a decir, yo ya no quiero hablar de esta manera, yo ya no quiero participar de aquello. Y empieza uno a abandonar la mala manera de vivir que teníamos antes. Para darse uno cuenta que está cambiando, que Dios está haciendo algo en uno, machuquese un dedo. ¿Cómo responde usted cuando le machuca un dedo? Ahí se da cuenta usted cómo está. Ese dedito del pie, que es como atraído por esas mesas, allá en la esquina de esa mesa, dele un golpecito a ese dedito. Y según como usted responda, usted se da cuenta cómo Dios está orando en usted. Y el lugar que usted le está dando. Si usted en ese momento maldice, diga, ay Señor, necesito que ore en mi vida. Pero si tú dices, hay poder en el nombre de Jesús, ya está cambiando el léxico. Entonces uno dice, aquí está pasando algo en mi vida. Lo que antes hacía ya no lo quiero. Y si lo haces y te sientes mal, Señor, perdóname por esa palabrota que dije. Y te coges al dedo y dices, poder en el nombre del Señor. Ay, santo, santo. Algo está pasando. Entonces, amados hermanos, el escuchar la palabra de Dios empieza a tener un efecto y no te das cuenta en el momento, pero ahora hay una naturaleza que empieza a manifestar en tu vida. Lógicamente, esa naturaleza todavía no tiene la fuerza para predominar sobre la naturaleza humana y hay una lucha ahí ahora entre el espíritu y la humanidad, el espíritu y la carne. No, cuando se habla de carne, cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de este cuerpo, está hablando de la naturaleza humana
que nosotros tenemos que se inclinan esa naturaleza a lo malo y hay una lucha, pero ya entonces tú estás ahora deseoso y hay algo allá en tu ser que te está empujando a buscar y hacer las cosas que a Dios le agradan y también aparte de eso estás recibiendo el socorro, la ayuda, porque es que esto es con la ayuda de Dios. Esto no es con nuestra fuerza, esto es con el Espíritu Santo, aleluya. Él es nuestra fuerza, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, si ya estás allí porque has nacido de nuevo, claro, es que escuchar la palabra, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido al Dios Santo, al dueño de este universo, al dueño de este mundo, al dueño de tu vida. Tú le has ofendido y necesitas arrodillarte y hablar con Él y pedirle perdón. Eso se llama arrepentimiento y hay que ahora tener un proceso de conversión donde tú renuncias ahora a ese camino hacia donde tú ibas, das media vuelta y empiezas a caminar en dirección opuesta de donde ibas. Y luego también hay que empezar a tomar decisiones como el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso nos habla de que ahora yo he nacido de nuevo. Yo te pregunto, ¿en qué etapa estás? Alguien está, yo estoy sintiendo que Dios está obrando en mi vida. Tal vez alguien dice, yo he tenido que pedirle perdón a Dios, he reconocido, he sentido el deseo. Y si usted no lo ha hecho, yo le animo en el nombre del Señor a que usted lo haga. Y otro dirá, yo también ahora estoy sintiendo el deseo de ir a las aguas bautismales y allí en esas aguas bautismales que mis pecados sean lavados. Gloria al Señor Jesús. Y la pregunta sería, ¿por qué un pámpano no lleva fruto si ya está allá unido al tallo de la vid? Puede ser, porque cuando uno analiza un poco todo esto de la agricultura, hay árboles que tienen ramas que realmente no dan fruto. Y hay ramas que no dan fruto porque tienen alguna fisura allá en la cáscara del árbol, y en esa fisura ha entrado alguna enfermedad al árbol, alguna plaga, y eso le está impidiendo, porque hay una enfermedad allá en esa rama y le está impidiendo dar fruto. Por eso es necesario, yo estoy en la vid y yo necesito ser fructífero. Amén. Yo necesito dar frutos. La Biblia me habla a mí de frutos de arrepentimiento. Amén. Estoy haciendo cambios en mi vida. Eso ya son frutos. También la Biblia me habla de frutos de santidad. Es decir, que yo estoy ahora, al fruto de arrepentimiento es que no quiero volver a hacer lo malo y me cuesta y me duele cuando ofendo a Dios. Sí, la conciencia ahora ya es más sensible, pero cuando doy frutos de santidad es que cada día voy tomando la decisión de renunciar a cosas que Dios me está pidiendo, cosas que a Él no le agradan, y Dios me ayuda en esa etapa y me va dando la fuerza, me va dando la sabiduría, el entendimiento, me abre, me ilumina el entendimiento, y entonces voluntariamente voy renunciando a cosas que a Dios no le agradan. Aleluya. Esos son frutos de servicio a Dios. Nosotros debemos también de darle fruto a Dios del talento que Dios nos ha dado, de las capacidades que Dios nos ha dado. Señor, aquí están mis capacidades. Esto es lo que yo sé hacer. Esto es lo que me gusta hacer, Señor. Úsalo, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que he aprendido. Aquí está, Señor. Lo pongo, Señor, delante de ti. Y hay un deseo de servirle a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pero si hay una enfermedad en el corazón, si hay de pronto la crítica, la queja, la insatisfacción, la falta de gratitud, si hay algo en el corazón, esas cosas a uno
le pueden impedir para darle fruto a Dios. También hay otra cuestión que le puede impedir a la rama, al pámpano dar fruto, y es que la rama esté en el suelo. Si la rama está en el suelo, el fruto, la hoja puede salir, pero, la flor puede salir, porque después de la flor viene el fruto. Pero si está la rama en el suelo, claro que hay gente que cree que las frutas es solamente ir al supermercado y ellas se cultivan en una bolsa solas. Sí, y veía que una joven pensaba que la leche la producían los árboles y no sabía y claro, hay mucha gente que está acostumbrada, la gente de ciudad está acostumbrada a ir a la carnicería y coger allí el pollo, y no saben que el pollo hay que criarlo, hay que engordarlo y después hay que matarlo y hay que expresarlo, en fin. Y entonces hay ramas que están ahí tiradas, están en el suelo, no se pueden levantar, y entonces ahí se estropea la flor, y si hay algún fruto al estar a ras de suelo, algún animalito lo puede destruir. La humedad del suelo, el barro allí, el fango, también puede destruir el fruto. Y esto a mí me habla de que alguien que puede estar en el tallo, unido al tallo, puede que estar absorbiendo la savia, pero por estar en pecado, por estar en el fango y mantenerse ahí en esa posición, entonces esa posición no le permite darle frutos. Amén. Ahí la Biblia nos habla de una higuera que el Señor maldijo. Él vio la higuera a la distancia y vio la higuera que estaba llena de hojas, y fue y tocó la higuera a ver si tenía higos, pero no tenía higos, era solo el follaje, solo un montón de hojas. Y el Señor le dijo a la higuera, y maldice la higuera, y dice: nunca más darás fruto. Y la higuera se secó porque era solo apariencia. Y hay creyentes que están ahí unidos al tallo de la vid y están absorbiendo el alimento que le da la vid, pero no dan fruto porque se llenan de orgullo y son una apariencia. Y cuando tienen, es el momento de responder y dar fruto. Cuando está bajo presión, entonces no sabe actuar, no sabe responder, su actitud no es la adecuada, y lo que se convierten es en una afrenta y en una vergüenza para el Evangelio y para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos nosotros levantarnos y sanar el corazón y analizar nuestra vida y no ser cristianos. Nadie debe de ser un cristiano que vive de apariencia. Claro, nadie está en condición de decir: este pámpano no da fruto, por lo tanto Dios lo va a cortar. Nosotros no podemos decir: aquel hermano está en pecado y Dios lo ha cortado, aquel se apartó de la iglesia y Dios lo ha cortado. Nosotros no estamos en condición de meter a nadie al infierno. Tampoco estamos en condición de decir: este se salva porque está. Es que la salvación es individual, y cada uno de nosotros luchamos cada día por mantener, por cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, y debemos de ser muy prudentes y no pensar más allá de lo que nosotros podemos pensar. El segundo fruto del que habla la Biblia, el segundo pámpano, dice: el pámpano que da fruto. Y dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Amén. Este es un pámpano que sí está dando fruto. Y aunque está dando fruto, él dice: está muy bien lo que está haciendo, va por muy buen camino, pero necesito que para la siguiente temporada dé más fruto, y puede dar más fruto, y lo voy a limpiar. Y ahí es cuando él, como labrador, se ocupa de empezar a quitar cosas de nuestra vida en una rama.
hay cosas que las ramas tienen fruto, pero el calor del sol no le da al fruto porque lo están tapando algunas hojas secas o algunas incluso hojas verdes, pero están ahí y necesita arrancarle esas hojas secas o esas que están ahí obstaculizando la entrada de calor. Entonces por estar ahí sin recibir el calor, el fruto no crece y el labrador tiene que también podar esas hojas que están ahí impidiendo. Hay ramas que están dentro de la misma rama que salen y que son ramas que están torcidas y tienen que ser cortadas. Hay ramas que van creciendo y hay que cortarles, podarles allá el copo porque están creciendo mucho y está creciendo de manera deforme y hay que hacer una poda, pero aquí el labrador, primero aquella que no da fruto la cortó con la podadora, con la tijera para podar, con esa misma tijera que poda a aquella rama que no da fruto, con esa misma tijera corta allá o la usa para limpiar la que sí da fruto. Pero a diferencia de aquella que ya no da fruto, esta la está limpiando porque sabe que va a dar fruto. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí es cuando encontramos que los cristianos también estamos expuestos a pasar dificultades. Y Dios permite que nos pasen cosas buenas, pero a veces también permite que nos pasen cosas que no son tan buenas, que no son tan agradables y que incluso cualquiera podría catalogarlas como malas. Y alguien podrá decir, no, pastor, ¿cómo así que uno también en el evangelio le pasan cosas malas? Pues, amados hermanos, la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, está hablando de las buenas, de las no tan buenas y de las malas, y todas esas cosas nos ayudan a bien. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces yo encuentro aquí unos ejemplos. La Biblia me habla a mí de Abraham cuando su sobrino Lot lo secuestraron. A Abraham le secuestraron su sobrino. Isaac tuvo problemas con los vecinos. Por allá estuvieron los vecinos reclamándole constantemente por unos pozos y siempre le pusieron problemas. Encontramos también a Jacob. Jacob tenía 12 varones y tenía una hija llamada Dina, y a esa joven también un día la violaron. A Jacob se le murió la esposa. A Jacob uno de sus hijos estuvo desaparecido por aproximadamente 20 años. Eran hombres de Dios, pero le pasaron cosas que no eran agradables. Al rey David, cuando él todavía no era rey, antes de ser rey, él primero fue un pastor de ovejas, luego fue un guerrero, pero también más adelante Dios lo levantó como rey de Israel. Pero antes de ser rey, el rey que había lo perseguía porque quería quitarle la vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 36 en adelante, dice que gente de fe, gente que pertenecen allá al lugar como los héroes, en la lista de los héroes de la fe, dice que muchos de ellos experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Es decir, que Dios permite en muchas ocasiones, permite Dios que a nosotros como creyentes, Él no ha prometido que si a usted alguien le dijo venga a la iglesia, porque si usted va a la iglesia nunca más va a volver a tener problemas, quiero decirle que no le han hablado con la verdad. Porque aunque uno sea creyente, el Señor no nos promete que no vamos a pasar por dificultades. ¿Sabe qué es lo que Dios sí te promete? Es que cuando tú pases por los ríos,
no te vas a ahogar. Y si pases por el fuego, no te vas a quemar. Y donde quiera que tú vayas, Él estará contigo. Y lo dijo todos los días. Aleluya. Hasta el fin del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué permite Dios que sus hijos que van a la iglesia, que son fieles, que viven para Él, por qué permite? Y de pronto cuando alguno está pasando una dificultad, o lo que hacemos generalmente cuando pasamos una dificultad es ir y arrodillarnos y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No ves que yo te sirvo? Y a veces le reclamamos a Dios, pero nosotros tenemos que aprender que cuando nos estén pasando situaciones difíciles, tenemos que primero decirle, Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo aprenda a través de esta situación? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Hay algo, Señor, que yo no he aprendido? ¿Hay alguna asignatura que yo tengo pendiente contigo? Oh, aleluya. Señor, tú eres Dios. Sea así me pasen cosas que no me agradan, tú seguirás siendo Dios y yo seguiré confiando en ti, yo seguiré creyendo en ti. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. ¿Sabe, amados hermanos, que cuando sea el momento de partir con el Señor, cuando ya todo esto haya acabado, cuando sea la resurrección de los muertos, cuando el bien venza completamente el mal y el mal haya desaparecido, ¿sabe usted que las mejores virtudes estarán en el cielo? Yo le voy a decir 4 o 5. El perdón es una virtud, la empatía es una virtud, la responsabilidad es una virtud, la paciencia es una virtud, la humildad es una virtud del ser humano, la compasión es una virtud del ser humano, la gratitud es una virtud del ser humano. ¿Y sabe de dónde surge, por ejemplo, de dónde surge el perdón? El perdón surge de lo malo, porque para tú aprender a perdonar ha sido necesario que alguien te ofendiera. Por lo tanto, gracias a Dios por esa ofensa que me enseñó a perdonar. La empatía, ¿de dónde surgió? ¿De dónde procede? La empatía procede de una experiencia personal donde uno ha sufrido, y cuando uno ha sufrido, uno aprende a ser considerado. Ahora que no estoy ahí en esa situación, pero veo su situación, la dificultad, y me pongo en sus zapatos y le considero y siento empatía porque lo viví. Y a veces esas cosas negativas sacan de nosotros una bonita versión. La responsabilidad es producto de las consecuencias de nuestras malas acciones. Y cuando tenemos malas decisiones y vienen consecuencias, aprendemos a hacernos responsables de nuestra vida. La paciencia es producto, de pronto sea producto de tener hijos, adolescentes, puede ser, o un marido que no considera, o una esposa. Yo a veces le digo a mi esposa, amor, Dios te usa porque contigo me enseña la paciencia. Y hay cosas que aprendemos, hermanos, y a través la Biblia dice que la paciencia es producto de la prueba, ¿no? La humildad es producto de una experiencia dura donde hemos tenido que aprender a reconocer nuestras limitaciones. Porque si no pasamos una experiencia, lo contrario de la humildad es el orgullo. Y hay gente que no reconoce que tiene limitaciones, se creen autosuficientes, pero espere que Dios tratará con esa persona y cuando madure dirá, sé que yo
no me las sé todas. Amén. Sé que soy limitado. La compasión es producto del sufrimiento. La gratitud es producto de haber recibido algo cuando estábamos necesitados. Así que, amados hermanos, si estamos pasando por algún momento de adversidad, lo que tenemos que decir es: Señor, que esta situación saque lo mejor, una nueva versión, una mejor versión de mí mismo. Que todo esto, Señor, sea para la gloria tuya. Que todo esto, Señor, que tú estás permitiendo, me estás podando y me duele y me cuesta y no es fácil, Señor, pasar por el momento de la poda, de la limpieza, pero que todo esto redunde en bendición para la gloria, para la honra tuya, y el fruto que yo hasta ahora he podido dar, Señor, tú me perfecciones para poder dar un fruto que esté a la altura tuya, a la altura ya de mi vida espiritual, de mi madurez como cristiano. Alabanzas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque, amados hermanos, el objetivo del labrador, el objetivo del maestro es que tú empieces siendo un discípulo, pero que termine siendo un maestro. La Biblia dice: estoy persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Entonces él, como el buen labrador, el que ama a su creación, él quiere extraer de su creación lo mejor. Él quiere perfeccionar nuestra vida. ¿Sabe, amado hermano, que el Señor le dijo a los discípulos que Él se iba a preparar morada? Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se fue a preparar morada y allá está preparando una morada celestial. Pero ¿sabe qué está haciendo también? Está preparando a la iglesia para esa morada. Él te está preparando, porque al cielo entrarán aquellos que el Señor habrá preparado. Al cielo entrarán, porque alguien dijo: al cielo van los buenos. No, hermano, al cielo no va la gente buena. Al cielo van los que se han arrepentido. Porque muchos buenos hay por ahí, pero no se han arrepentido y necesitan del arrepentimiento y necesitan unirse allá a esa vid para que hagan parte de esa naturaleza. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanza al Señor, para que lleve mucho fruto. Sí, ya hay un fruto, ya se está dando un fruto, pero Dios quiere limpiarte para que lleves mucho fruto. Gloria al Señor Jesucristo. Y a veces entonces Dios nos mueve y nos saca de la zona de confort. Y no importa que el Señor tenga que limpiarme, no importa. No le tenga temor y a decirle: Señor, examina mi vida, límpiala, perfeccióname, llévame, Señor, a nuevos niveles de espiritualidad. Llévame, Señor, a una nueva dimensión de lo sobrenatural. Permíteme, Señor, porque es que, amados hermanos, usted y yo estamos en estos momentos en el plano natural, pero a la misma vez podemos también estar en la dimensión del Espíritu y estar en ese momento sintiendo que Dios está haciendo algo, que Dios está obrando, y poder tener la sensibilidad de la presencia de Dios, de la voz de Dios, de lo que Dios, del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es decir, que no es solamente en el momento en que se está en el culto poder estar en la dimensión del Espíritu, sino que en todo momento, en el transporte, en el trabajo, en lo que tú estés haciendo, allá donde te estés desenvolviendo, ahí estás en un plano natural, pero a la vez también
puedes estar en un plano de lo sobrenatural, sensible a las cosas del Espíritu. Lo que Dios está haciendo en tu vida, tú lo puedes reconocer. Y lo que Dios quiere hacer en otros a través de ti, también lo puedes sentir. Son experiencias que necesitamos que Dios nos lleve a esos nuevos niveles en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Y si es necesario, Señor, moverme de mi zona. Ay, es que si le digo que me mueva de mi zona de confort, estoy tan bien, estoy tan cómodo. No pasa nada, Señor. Si tienes que enseñarme y si quieres llevarme, yo quiero ir a nuevos niveles. Haz, Señor, lo que tú quieras hacer. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Y si tienes que destruir mi vida y hacerla de nuevo, hazla de nuevo. Hermano amado, nadie se le ha muerto a Dios en una prueba. Dios a nadie ha dejado perecer cuando le ha dicho, Señor, sálvame que perezco. El apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo allá, sí, se estaba hundiendo. Señor, tú estás caminando por las aguas, manda que yo camine también por las aguas. Camina, Pedro. Y Pedro empieza a caminar. Gloria a Dios. Pero hay un momento en que Pedro quita la mirada del Señor, pone la mirada allá en el trueno, en el relámpago, en el impetuoso viento, en las olas fuertes. Y ahora entonces desconfía y se está hundiendo. Pero amados hermanos, si el Señor no estuviese ahí, Pedro tal vez sí se hubiera ahogado. Pero como el Señor estaba ahí, Señor, me hundo. Y puede que uno se hunda en un momento, pero jamás va a perecer. En las manos del Señor jamás va a perecer. Jamás va a perecer. Aleluya. Sálvame que perezco. Yo recuerdo un joven. Este joven tenía una discapacidad. Yo estaba recién empezando en el evangelio. Cuando terminaban de predicar, así predicara el que predicara, él pasaba al altar. Entonces yo le dije al presidente de jóvenes, oiga, después este muchacho es que a toda hora va para el altar. Pero él tenía una discapacidad. Y si predicaban de arrepentimiento, él pasaba. Y si predicaban de servicio, él pasaba. Y si predicaban de problemas, aunque no los tuviera, él pasaba. Y entonces el presidente de jóvenes me dijo, la Biblia dice que el que anda por este camino, por torpe que sea, nunca se extraviará. Es decir, que la Biblia nos manda a permanecer. Vamos a nuevos niveles. No, es que vamos a dar fruto. Y que nos limpie para dar mucho fruto. ¿Sabe, amado hermano, que hay gente que Dios los ha puesto en una posición? Y estando en esa posición se han llenado de orgullo. En un trabajo, en una empresa, en medio de la sociedad, en la economía, Dios los ha puesto aquí. En el servicio, en el ministerio. Y se han llenado de algo que Dios lo ha visto y no se ha agradado de ello. Porque puede ser que alguien, y usted, esté haciendo algo que a Dios no le agrada y como que usted diga, bueno, vea a Dios, como que Dios no se ha dado cuenta. Dios se da cuenta de todo. Y Dios le está observando. Y llega el momento en que Dios dice, hasta aquí le tengo paciencia. Y hay gente que ha estado ahí, Dios los ha puesto, los ha usado, pero han tenido fisuras. Hay algo en su corazón, en su carácter que no ha corregido. Y ahora ya no está. ¿Sabe qué? Detrás de ese venía uno apasionado, venía uno con humildad, compasivo, con gratitud, con responsabilidad, con empatía, perdonador, alguien que Dios había limpiado y Dios lo pone ahí en ese lugar. Lo llevó, lo promovió Dios allá a lugares especiales. Y ese que venía detrás, que no se lo imaginaba, que no lo buscaba, que no lo esperaba, está recibiendo los beneficios que estaba recibiendo el otro que estaba allá arriba.
y los beneficios propios. Es que, amado hermano, cuando Dios te promueve a nuevos niveles, es porque no solamente para que le sirvas a Él y para que le des a Él, es para Él también darte más a ti, es para bendecirte más a ti, aleluya. Pero separados de mí, dice el Señor, no, nada podéis hacer. No dice separados de mí poco podéis hacer, no, separados de mí nada podéis hacer. No permita que nada lo saque a usted de la iglesia. No permite que nada lo haga desistir. Y entonces le comentaba ayer a alguien, recuerdo a un hombre que iba a la iglesia. ¡Ay, este hombre feliz en la iglesia! Oh, ese hombre llegaba a la iglesia con traje, con corbata, y adoraba a Dios. Y uno decía, vea cómo Dios está obrando en él, qué bonito. Un día un niño se sentó y dejó un chicle ahí. No lo pegó debajo de la silla, porque si usted levantaba sillas, no la va a levantar. Pero el niño lo dejó arriba. Oiga, hermano, no dejen los chicles ahí. El niño dejó el chicle arriba y él vino y se sentó cantando y todo eso. Y cuando salió, el chicle ahí pegado al pantalón, le dañó el pantalón. No volvió a la iglesia. Lo sacó un chicle de la iglesia. Sin mí nada podéis hacer. No volvió. Lo llamamos, lo buscamos. Se enfadó ese día. Y uno cree, amado hermano, que uno es comprensible que cometas un pecado estando ya ahí en la vida. Es posible. Eso sucede. Que un cristiano peque, eso sucede. Porque en la iglesia hay pecado. Hay pecado. Ay, ¿cómo así, pastor? Sucede. Y entonces es posible que eso suceda. Eso sucede. Es posible que el cristiano, al haber pecado, se desanime. Eso sucede. Que se desanima, eso hace parte, que se desanima, que algo no le gusta, eso sucede. Y yo lo comprendo que alguien peque, comprendo que alguien se desanime. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que se aparte de las cosas de Dios. Porque hay creyentes que pecan y se alejan. Y lo que tienen que hacer, al contrario de alejarse, es ir a buscarlo, arrodillarse, pedir perdón y buscar la restauración. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Así que lo que tenemos que tener claro es que la Escritura dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Hermano, cuando uno va desarrollando esa relación con el Señor, entonces cada vez más vas aprendiendo, te vas amoldando sin darte cuenta. De manera natural sucede, de manera espontánea, porque a un tigre no hay que invitarlo a que coma carne. No, es que me volví vegetariano. No, el tigre se come la carne porque es tigre. Y cuando usted anda con Cristo, su naturaleza te vas impregnando de su naturaleza y empiezas a pensar como Él, porque ahora tienes la mente de Cristo y empiezas a ver las cosas como Él las ve. Aleluya. Separado de mí, nada podéis hacer. Aférrese de la mano del Señor. Y entonces, como empiezas a pensar como Él, también empiezas a querer las cosas que Él quiere y amar y a desear lo que Él ama y lo que Él desea. Por lo tanto, tu oración ahora es una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú oras y lo haces conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pedáis os será dado. Todo lo que pidáis os será hecho. Porque si usted quiere recibir del Señor, acérquese cada día, comprenda la voluntad de Dios,
disfrute lo que Él quiere hacer con usted y reciba la multitud de bendiciones que Él tiene para su vida, porque usted va a saber pedir como conviene. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a sus discípulos, los que andaban con Él, les dice: ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sabe lo que hace el amigo. Entonces Dios nos va llevando, cuando estamos ahí unidos a la vid verdadera, Él nos va llevando de dar buen fruto a dar mucho más. Nos va llevando ahora a pensar como Él piensa. Y nos va llevando ahora, y ya no nos llama esclavos, ya no nos llama siervos, nos llama hijos, nos llama amigos. Y es verdad que aunque Él nos llame amigos, siempre seguiremos diciendo: soy siervo del Señor, porque ahí está la humildad. Pero hay que reconocer que Dios nos llama amigos. Y tal vez usted no se ve como amigo de Dios. Vea lo que la Biblia dice acerca de Abraham. Lo que Abraham pensaba de sí mismo. Abraham pensaba de sí. Él era polvo y ceniza. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham pensaba que eso era él. Pero ¿cómo lo veía Sara a Abraham? Sara a Abraham lo veía como mi Señor. Primera de Pedro 3:6. Dice el verso 6: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Abraham se veía como polvo y ceniza. Su esposa lo veía como un Señor. Pero ¿sabe qué decían los vecinos de Abraham? Génesis 23:4 dice: Abraham hablando: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta. Se había muerto Sara, se había muerto, y se sepultaré a mi muerta delante de mí. Versículo 5 dice: y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que la entierres, que entierres a tu muerta. Lo veían como un príncipe de Dios. Abraham decía: yo soy polvo y ceniza. Usted está unido a Cristo y usted piensa de usted de una manera, pero hay alguien que está pensando diferente de usted. Hay alguien que está viendo algo especial en usted. Hay alguien que le está reconociendo que la presencia de Dios está en su vida. Hay alguien que le está reconociendo que usted anda con el Señor. No son estos del vulgo. ¿Por qué hablan de esta manera? Porque están reconociendo que andaban con Él. Y entonces, ¿qué es lo que piensa Dios de Abraham? Vea lo que dice Santiago capítulo 2, verso 23. Porque aquí lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Vale la pena. Quiero invitarle a estar en pie. Vale la pena. Vale la pena, amado hermano, ponerse en las manos de Dios. Vale la pena permanecer en Él. Vale la pena. No importa las circunstancias que tú estés viviendo. No te salgas de la mano de Dios, porque esto es una temporada. Ahora Dios te estará quebrantando, pero esto es para bendecirte, porque cuando Dios nos quebranta y nosotros permanecemos en Él, viene la bendición. La noche no durará eternamente. Después de la noche viene con ella el alba, y con el alba viene el calor del día que va de aumento en aumento.
Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró en el mercado una perla. Este era un mercader que iba buscando perlas en el mercado. Y este mercader encontró una perla y la vio de tanta calidad y sabía del valor de esta perla. Y cuando vio y miró, entendió que le faltaba y fue y preparó todo para completar. Dice que vendió todo lo que tenía, hizo lo que era necesario hacer para él ir nuevamente allá y comprar, adquirir esa perla de gran precio. Y dice que la compró y la guardó y la tenía para sí. Mi amado hermano, Cristo es el mercader que busca hermosas perlas en el mercado. Y Él está comprando perlas en el mercado para que un día esas perlas adornen su corona. Para que ese día esas piedras preciosas adornen su corona. Aleluya. ¿Sabe cómo se forman las perlas? Las perlas se forman en una ostra a través de una herida que sufre la ostra. Entra un grano de arena y empieza esa ostra a segregar unas sustancias que van cubriendo ese granito de arena y lo va formando. Y ese granito de arena que se va formando, esa perla, pasa por un proceso de un tiempo de soledad. La ostra sufre y segrega y segrega. Cuando allá ese granito de arena se mueve, la ostra segrega y va el nácar y va formando la perla. La perla se forma a través del dolor de la ostra. Y nosotros, amados hermanos, somos esa gran perla que a causa del dolor que le provocamos a Cristo, nos estamos formando. Él nos está formando en una hermosa perla. Y Él está comprando perlas hermosas que se están formando a través de las situaciones. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Sabe, amado hermano, que un día tu vida, tu corazón será una joya especial que adorne la corona del Señor Jesucristo allá en el cielo. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y yo quiero que mi vida para Dios sea una hermosa perla. Él puede tener todo lo que quiera, pero Dios jamás va a tener un corazón que no lo reciba de manera voluntaria. Un corazón que quiera entregarse a Él y que quiera ser formado por Él. Él no lo va a recibir si no es de manera voluntaria. Y yo quiero decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú quieras hacer. Perfecciónala, moldéala, límpiala. Llévame, Señor, a nuevos niveles, porque quiero dar fruto para la gloria y la honra tuya. Quiero ser esa perla de gran precio que tú quieres adquirir. Aleluya. Yo quiero invitarle en esta hora a este altar, que usted venga en esta mañana y que le rinda su vida una vez más. Es que yo ya se la entregué al Señor. Señor, aquí está mi vida. Señor, haz con ella una joya. Haz con mi vida, Señor, algo especial. Más y más de lo que hasta ahora, Señor, tú has venido haciendo, me has venido transformando. Pero yo quiero más de ti, Señor. No me conformo, Señor. Yo quiero seguir avanzando.
Quiero seguir dando fruto en abundancia, Señor.